Cuando en 1978 los cardenales reunidos en cónclave eligieron al cardenal de Cracovia, Karol Wojtyła, para ser el vicario de Cristo, para ser el Papa, no solamente elegían a una persona concreta, un hombre con sus cualidades, con su prestigio, con su historia personal, sino que también elegían al representante de un pueblo concreto, el pueblo polaco. Con Karol Wojtyła no llegaba al pontificado solamente él, llegaba el pueblo de Polonia, de alguna manera. Un pueblo, una iglesia que había sabido resistir con gran fortaleza toda la presión fortísima del comunismo. Y estoy seguro de que este aval fundamental en la historia de Karol Wojtyła, del futuro San Juan Pablo II, lo tuvieron en cuenta los cardenales que decidieron votar por él y no se equivocaron. Desde hace unos años, y al margen de la popular, simpática personalidad del Papa Francisco, la línea ideológica que más influye, que más importancia tiene en la Iglesia, es la marcada por el llamado eje centroeuropeo. Bélgica, Alemania, Austria, con algunos países alrededor. Sobre todo, fundamentalmente esos tres, pues ya Holanda no está en la misma línea en que estuvo en el pasado. Este eje centroeuropeo tiene algunos nombres de prestigio muy influyentes. Pienso el cardenal Danels, ya jubilado, pero aún vivo, de Bruselas, los cardenales Kasper, Lehmann, Marx de Alemania, o el cardenal Schönborn de Viena. Ellos son los hijos espirituales de algunos de los principales teólogos que gestaron el Concilio Vaticano II. Un Karl Rahner, jesuita, un Yves Congar, dominico, un Bernard Härin, redentorista. Digamos que aquellos fueron los que lanzaron las ideas y estos son los hijos espirituales que están ahora aplicando esas ideas, no solamente a sus iglesias locales, donde ya llevan tiempo aplicándolas, sino intentando que se apliquen al conjunto de la Iglesia. Pero sí, Karol Wojtyła tenía un aval, el aval de la Iglesia polaca. ¿Cuál es el aval de esta nueva reforma que, repito, lleva años, muchísimos años, aplicándose en sus respectivos países y que se quiere extender al conjunto de la Iglesia? Hace unos días la Iglesia Católica de Alemania, con el rigor, la exactitud que les caracteriza, ha publicado el balance de su situación en el año precedente, en el 2016. En ese año han dejado la Iglesia solo, entre comillas, 160.000 católicos. Han hecho apostasía de la Iglesia, en el sentido que han abandonado la Iglesia. Están contentos, si se puede decir, porque es menos cantidad que la del año anterior, que habían sido 180.000. Estamos hablando, por lo tanto, de un desastre sin paliativos. Porque esta gente que deja la Iglesia en Alemania no lo hace como muestra de rechazo a una Iglesia conservadora, tradicional, sino por el contrario, lo hace rechazando a una Iglesia, no digo que sea la más permisiva del mundo, pero desde luego una Iglesia profundamente liberal. Insisto, es la Iglesia, junto con la de Bélgica, la de Austria, Suiza, es la Iglesia donde las doctrinas en ruptura, es decir, una hermenéutica de ruptura del Concilio Vaticano II, se han aplicado desde hace más años. El resultado es una quiebra, y una quiebra que va a más. Creo que es justo decir esto y hacerlo ver, porque si fuera al revés, es decir, si el resultado de la aplicación de esa hermenéutica de ruptura, de esa interpretación de ruptura del Concilio Vaticano II tuviera como consecuencia una llegada masiva de fieles, iglesias alemanas llenas, conversiones, bueno, pues ellos lo dirían, ven ustedes cómo tenemos razón. Cuanto más permisiva sea la Iglesia, cuanto más liberal, cuanto más progresista está este concepto de falsa misericordia que se difunde, esta equívoca
interpretación o discernimiento que se está haciendo, no el verdadero discernimiento, no la verdadera misericordia. Miren ustedes, si esto es así y tenemos las iglesias llenas, es que este es el camino del futuro. Pero resulta que es justo todo lo contrario. Es decir, cuanto más permisiva es una iglesia, y por supuesto pasa igual fuera de la iglesia católica, más crisis tiene, menos gente acude, más problemas tiene para sobrevivir, incluso desde el punto de vista económico, aunque allí todavía tienen dinero bastante debido al impuesto religioso. Creo que tenemos que hacer un examen de conciencia sobre esto, tenemos que darnos cuenta de ello. No decirlo, no destacarlo, es de alguna manera hacernos cómplices, aunque sea por el silencio, con lo que está pasando en Alemania, en Centro Europa, y con lo que ellos quieren que siga pasando y que aumente en el resto del mundo. Cuanto más permisiva es una iglesia, menos gente acude a la iglesia. Esto es un hecho. Y contra facta non valent argumenta. Contra los hechos no valen los argumentos. Es un hecho. Insisto, en la Iglesia Católica, pero también fuera, por ejemplo, en la Iglesia Anglicana, que esta semana también publicaba unos datos estremecedores. Solo el 1,4% de los ingleses acuden a los oficios dominicales de la Iglesia Anglicana en Inglaterra. El 1,4% es una absoluta irrelevancia. Es decir, la permisividad no atrae, la permisividad repele. La gente ante una iglesia permisiva se queda en su casa. Repito, callar esto sería participar de alguna manera como cómplices en lo que está pasando y lo que algunos quieren que pase. Yo me pregunto si servirá esto para algo, es decir, si servirán los datos tozudos de la realidad, que es una señora que no se casa con nadie, si servirán estos datos para hacer reflexionar a aquellos que están promoviendo, intentando difundir al conjunto de la Iglesia Universal el experimento que ellos llevan años haciendo y que ha fracasado. ¿Servirá para hacerles reflexionar? Por desgracia, temo que no. Hay un refrán muy duro, dice, no digo que esté yo de acuerdo con él, pero dice: Dios ciega a quien quiere perder. Esta gente está ciega y no hay mucho que hacer, aparte, lógicamente, de rezar y tener esperanza en la fuerza y en el poder de Dios. Esta gente está ciega y avanza orgullosamente hacia atrás, avanza orgullosamente hacia su propia ruina y quiere incluso que esa ruina la compartan los demás. La nueva reforma está dejando las iglesias vacías allí donde se aplica con más intensidad. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.